esto después va al final o al trabajo práctico. Bueno, no, vamos a hablar de las mismas cosas que vemos en clase, pero bueno, si alguna vez a un grupo le hace falta una clase de apoyo, de algo, cuenten conmigo respecto a eso, ¿sí? La idea hoy es hablar de Max Weber. Max Weber es un autor un tanto complejo, si se quiere, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es centrarme en Max Weber hoy. O sea, si bien está el texto de Serbia, ¿sí? que ustedes tienen para leer, que es realmente un texto muy claro, muy ameno de leer, o al menos a mí las veces que lo leí me generó eso. Bueno, aparte tengo una simpatía personal por Serbia, soy muy amigo del autor del texto, pero realmente es un texto muy bueno. Yo me voy a referir, obviamente, al texto de Serbia, pero hoy, más que nada, yo voy a hablar de lo que son los conceptos sociológicos fundamentales de Weber, y yo lo tomé de Max Weber, o sea, fui a las fuentes y preparé una presentación en PowerPoint porque el autor es complejo y porque yo creo que una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar y ver. Y cuando se escucha y se ve, se retiene más, se aprende más, dado la complejidad la complejidad en el sentido que es muy abstracto a veces. Entonces, hoy yo voy a explicar la teoría de la acción social, ¿sí? Y la clase próxima me voy a referir un poco más al texto de Serbia y voy a hablar de los tipos de dominación, ¿sí? Que también es otro concepto importante y fundamental en la obra de Max Weber. Pero hoy voy a hablar más que nada de la acción social, de la teoría de la acción social. Lo voy a comparar con Durkheim, lo voy a comparar con Marx, ¿sí? Y me interesa porque acá hay que plantearse, esta es una introducción a la sociología, ustedes son estudiantes de ciencias sociales, yo no puedo pretender que en 2 clases ustedes entiendan la obra de Max Weber, como no puedo pretender que en 2 clases ustedes entiendan la obra de Marx, ni la de Durkheim. Durkheim quizá es de los autores más concretos, pero tanto Marx, digamos que tiene una riqueza muy grande, toda la obra de Marx, y es inmensa y es extensa, y incluso hoy los sociólogos, los economistas no se ponen de acuerdo en cuestiones conceptuales, y algo similar ocurre con Max Weber, ¿sí? Lo cual, incluso en algunos textos, o sea, de gente que habla sobre Max Weber, hay cuestiones que son muy discutibles. Por eso yo fui a la fuente, fui a la obra de Max Weber, sobre todo una obra, quizá la fundamental. Max Weber falleció más o menos en 1920, no recuerdo ahora si 1920 o 1924, ¿sí? Y dejó un volumen como de 1500 páginas, que no pensaba publicarlo, ¿sí? Lo había escrito para él, y su esposa lo publicó post-mortem, y se llama Economía y Sociedad, ¿sí? Una obra voluminosa de Max Weber, que no es un libro que el tipo dijo, bueno, voy a escribir este libro, sino que son una serie de ensayos de Max Weber, entre los cuales en el capítulo 1 está la teoría de la acción social, que a mí me parece sumamente interesante y sumamente relevante para la historia de las ciencias sociales, esta obra, y aparte ustedes tienen para leer el texto ese. Como es un texto complejo, me pareció que la clase los puede ayudar, ¿sí? Max Weber es un sociólogo de origen alemán. Max Weber inaugura lo que se llama la sociología moderna o el pensamiento moderno en las ciencias sociales. Max Weber es antipositivista, ¿sí? Rompe con toda la corriente de Saint-Simon y de Durkheim. Max Weber también rompe con la corriente marxista, ¿sí?
no vivió demasiados años, murió a los 50, 50 y pico de años, ni él creo que se dio cuenta de la gran contribución que hizo a las ciencias sociales. Inauguró un nuevo paradigma, ¿sí? El paradigma interpretativo, ¿sí? Las ciencias sociales tienen tres grandes paradigmas: el paradigma positivista, ¿sí? En el cual el abanderado es Durkheim, y tiene un paradigma interpretativo. Interesante decir que del paradigma positivista de Durkheim sale la metodología cuantitativa, ¿sí? Todo lo que refiere a la metodología cuantitativa en ciencias sociales, piensen, no sé, en los institutos nacionales de estadística, en el INDEC, en las direcciones provinciales de estadística que hay en toda la Argentina, ¿sí? Que observan, miden y cuantifican, ¿sí? Eso es el paradigma positivista de Durkheim. Pero Weber inaugura el paradigma interpretativo, ¿sí? En el cual no va a estar de acuerdo con Durkheim en esto de observar, medir y cuantificar. El paradigma interpretativo tiene que ver con la metodología cualitativa, ¿sí? Y después hay un tercer paradigma, que es el paradigma crítico, ¿sí? Que bueno, hoy no nos interesa. Una cuestión fundamental, ¿sí? Para que ustedes puedan enmarcar el pensamiento de Max Weber, es que tanto Durkheim como Marx, ¿sí? Viven en un contexto, ¿sí? De cambio, de revolución y contrarrevolución. La revolución industrial, la revolución francesa, ¿sí? la reforma. Y un poco ellos son de la idea positiva, ¿sí? De que la ciencia, ¿sí? Acuérdense cuando vimos a Marx, el tema del paso del feudalismo a la sociedad capitalista, en donde la ciencia parece que va a reemplazar a la religión. O sea, el modo de conciencia social o el modo de saber de la sociedad feudal era la religión, ¿sí? La revolución industrial rompe con esto, ¿sí? Y tanto Durkheim como Marx ponen a la ciencia en ese lugar. Es la ciencia, ¿sí? La que nos va a dar el orden y el progreso, ¿sí? En Durkheim. En Marx es la ciencia la que nos va a permitir entender, criticar y superar a la sociedad capitalista, ¿sí? Es la ciencia, ¿sí? La que nos dice o la que da cuentas, ¿sí? de un cambio por una sociedad socialista, ¿sí? Según Marx, ¿sí? Weber no va a estar de acuerdo con esta idea. Weber va a decir que la ciencia no va a poder ocupar el lugar que dejó la religión. O sea, y si lo va a ocupar, lo va a ocupar mal. O sea, no, es muy pesimista en ese punto, Weber. Muy pesimista. Dice que la ciencia de ninguna manera va a poder reemplazar a la religión. Evita todas las veces que puede nombrar a Marx, evita nombrar a Marx, pero de todas formas, ¿sí? Se reconoce como materialista histórico, ¿sí? Weber también se reconoce como un materialista histórico, pero no marxista, ¿sí? La clase que viene lo vamos a ver, esto va a estar de acuerdo quizá en la teoría marxista con lo que Marx define como Estado. Weber va a ser más radical respecto a esto, y piensa que de ninguna manera el socialismo va a resolver los problemas que ya Weber ve, allá en 1920, tiene la sociedad capitalista, ¿sí? Digo esto porque
para salir de los lugares comunes. A mí me interesa un poco que salgamos de los lugares comunes, porque si no lo que queda de la materia esta, creo que ya hice el chiste este, ya lo hice varias veces, es que Durkheim es malo, que Marx es bueno y a Weber no lo entiendo. ¿Sí? Queda la idea esa, que es una idea bastante nefasta. Y después queda otra idea, dice, como Weber es el Marx de los liberales. Bueno, Weber no es el Marx de los liberales, y Weber no se contrapone en todo a Marx. No adhiere a la teoría marxista, pero hay hoy día sociólogos marxistas weberianos, ¿sí? Y yo conozco muchos, ¿sí? Hay grandes estudiosos de Weber, grandes estudiosos. Hay un compañero de la universidad mía de un montón de años, hizo unos estudios sobre Weber muy interesantes, muy interesantes. Eduardo Weiss se llama. Eduardo Weiss, sí. Si les llega a interesar alguna vez el tema de Weber, Eduardo Weiss es un sociólogo argentino que fue compañero de estudio mío, que ha estudiado muchísimo la obra de Weber, y es un marxista, es un sociólogo que viene de la izquierda, y sin embargo hace unos análisis de Weber muy interesantes, muy interesantes. Así que vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Esta introducción es un poco para que ustedes puedan enmarcar el pensamiento de Weber, donde está. O sea, el lugar que le venía dando a la ciencia Saint-Simon, que luego lo continúa Marx, y luego lo continúa Durkheim, ¿sí? Por distintos lugares, ¿no? O sea, Marx es un continuador de las ideas de Saint-Simon en lo que tiene que ver con lo político, ¿no? Con la idea del socialismo. Y Durkheim es un continuador de las ideas de Saint-Simon, ¿por dónde? Por el lado metodológico, ¿sí? Por tomar la metodología de las ciencias naturales, ¿sí? Pero fíjense que ambos le dan a la ciencia un papel preponderante, ¿sí? Y un papel incluso Marx le da un papel transformador, ¿sí? Bueno, Weber no está para nada de acuerdo con esto. Incluso Weber va a decir que las ciencias sociales no pueden predecir, ¿sí? Que en las ciencias sociales incluso hay que tener cuidado con las generalizaciones, ¿sí? Y va a partir desde otro lugar, ¿sí? Sin perder de vista todo lo otro, y es sumamente interesante. Vamos un poco a ver la presentación que tengo, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Ahí está. ¿Ven ahí? ¿Sí o no? ¿Ven?